Hola, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver el tema de virus de la inmunodeficiencia humana, ya casi para terminar la lista de los virus. No sé si quieren escribir abajo cuál creen que falte, pero creo que ya están casi todos. Y bueno, vamos a ver que este virus es muy amplio. Es muy amplia la información que hay acerca de este virus. Realmente necesitaríamos un video de 2-3 horas para explicar, incluso a nivel de médico general, el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, este video va a estar enfocado a las características microbiológicas principalmente y no tanto a las clínicas, ya que esas las ven en el hospital. Ahorita nada más es ver información de ciencias básicas. El virus de la inmunodeficiencia humana, como lo saben, es un retrovirus, es decir, es un virus RNA de una sola banda. Este virus mide aproximadamente 100 nanómetros de diámetro, es un virus diploide. ¿Qué significa esto? Significa que contiene 2 copias del genoma RNA. La membrana de este virus, y al igual que otros retrovirus, se adquiere durante la gemación a partir de la célula huésped. Esto es importante que lo conozcan, ya que pocos virus tienen estas características. Las glucoproteínas de las más importantes son GP120 y la transmembranal GP41, las cuales son codificadas por el mismo virus. Y entre la cápside de este virus y la cubierta o envoltura se encuentra la proteína de matriz. Ahorita vamos a ver qué funciones tienen estas proteínas que estoy mencionando. En esta imagen tenemos lo que es la estructura del virus representada en un dibujo, en la cual, como les dije, su tamaño es de 100 a 140 nanómetros. Es un virus que tiene una cubierta y una envoltura. Vean ahí cómo está el GP120 y el GP41 a nivel de la membrana, listo para crear unión con la membrana del huésped. Dentro tienen proteínas como la integrasa, la transcriptasa reversa, entre otras tantas proteínas que son útiles para el mecanismo de replicación del virus. Genes y funciones retrovirales. Para el estudio del VIH vamos a dividir las proteínas que produce en 6 grupos. Proteínas estructurales, proteínas que ayudan al procesamiento de proteínas, aunque suene redundante, significa que son proteínas que ayudan al correcto desenvolvimiento del virus a la hora de la síntesis de proteínas. Tenemos proteínas que ayudan a la síntesis de DNA, proteínas que ayudan a la integración del RNA o del DNA a la célula huésped, proteínas de adsorción y proteínas de fusión de la cubierta con la membrana plasmática. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. De las proteínas estructurales tenemos la proteína de matriz, la proteína de cápside y la proteína de nucleocápside. Todas estas sintetizadas por un gen llamado GAG. Luego, las proteínas que se encargan del procesamiento de proteínas, ya les expliqué por qué significa esto. Son dos es una misma proteína que puede ser sintetizada por 2 genes. Uno es el gen GAG y otro es el gen POL, y la proteína es la proteasa, uno de los blancos farmacológicos de uso antirretroviral. La síntesis de DNA, tenemos la transcriptasa reversa, que es, yo creo que, la proteína más importante de este virus. Luego la integrasa, que vamos a ver que tiene una función bastante interesante a la hora de como su nombre lo indica, integrar el genoma del virus a la célula huésped. Luego la adsorción, tenemos la glucoproteína de superficie sintetizada por el gen EMF. Y luego la fusión de la cubierta con la membrana plasmática sintetizada por EMF, tenemos la proteína transmembranal. El ciclo de vida del virus es sumamente interesante y en este esquema se resume todo. No lo voy a explicar con este esquema, ya que al inicio, para entender este esquema, necesitaríamos sentar las bases que vamos a ver posteriormente. Solo muestro este esquema como un resumen de lo que va a suceder, que es el internamiento del virus con un posterior inserción del genoma viral a la célula huésped. Eso es lo que debe hacer el virus en resumen.
Entonces vamos a resumir cómo se lleva a cabo esto. Primero es la entrada del virus en la célula. ¿Cómo entra? Esto es ya que los viriones se unen a los receptores de la membrana celular e ingresan a la célula mediante una fusión directa con la membrana plasmática. Es decir, el virión llega, se pega a la membrana plasmática de la célula huésped, generalmente una célula CD4, o en un caso un poco menos común, a un macrófago, o todavía menos común a fibroblastos o células encefálicas. Cuando vamos a explicarlo en CD4, ya que es la célula más común a la que se une. La proteína que les estaba platicando, que es la glucoproteína de superficie GP120, se une a un receptor en CD4, ya sea CXCR4 o CCR5. Inicialmente en la prima infección en masa CCR5, aún no he entendido muy bien por qué pasa esto. GP41 es la encargada de la fusión de membranas, es decir, llega, GP120 se une a CXR4 o CCR5 y GP41 como que ancla y ajusta el virión a lo que es la membrana plasmática. El virus de la inmunodeficiencia humana se puede unir a fibroblastos o células encefálicas aunque carezcan de CCR5 o CXR4 debido a la actividad inductora de GP41. Al parecer GP41 no solo es una proteína como de tipo anclaje, sino también participa en el internamiento a lo que es la célula huésped. Poco después de la entrada del RNA viral en citoplasma, este se copia para formar DNA de doble cadena por la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, un proceso llamado transcripción inversa o transcripción reversa. Una molécula de DNA lineal ingresa al núcleo y se integra por un proceso que ocurre en cierta forma al azar en un cromosoma de la célula huésped. Aquí entra se integra, es donde participa la integrasa y vamos a ver ahorita cómo se lleva a cabo esto. Todo esto es para que el DNA del virus se integre al genoma celular y el virus como que tome control de los mecanismos de síntesis proteica de la célula y pueda sintetizar las proteínas que el virus mismo requiere para su replicación. Esto realmente es a nivel biológico fascinante, ya que el VIH es el agente perfecto o casi perfecto. Es decir, llega por un proceso bastante discreto, y ahorita vamos a ver más adelante por qué digo que es casi perfecto. Llega, se une a la célula, se internaliza y una vez adentro, por medio de su transcriptasa reversa produce DNA. El DNA se integra a lo que es el genoma humano, al genoma de la célula CD4 y el virus empieza a sintetizar sus proteínas. O sea, es como un títere la célula del huésped. Los genes virales llamados provirus se replican de esta manera una vez que ya se integró y se sintetizaron las proteínas necesarias para la replicación y se heredan de manera fiel en tanto la célula infectada siga dividiéndose. Una vez que la célula muere, los viriones salen e invaden a otra célula. Durante la transcripción inversa se duplican secuencias especiales contenidas del RNA, de modo que el provirus integrado contiene en sus extremos repeticiones terminales largas idénticas llamadas LTR. Estas secuencias LTR contienen el promotor, el intensificador o enhancer en inglés y otras señales apropiadas que necesita la polimerasa 2 del RNA del huésped para la transcripción de genes virales. Es decir, las secuencias LTR ayudan a que la polimerasa pueda reconocer el sitio donde va a empezar la síntesis del nuevo RNA viral. Una vez que ocurre la transcripción, se produce un genoma RNA de longitud completa y uno o más mRNA incorporados. Estos RNA mensajeros codifican proteínas de cubierta. En esta imagen vemos cómo se lleva a cabo lo que les estaba diciendo, en el que una secuencia de RNA positiva, por medio de la transcriptasa reversa, se sintetiza una cadena ADN en contrasentido y aquí se duplica la cadena de DNA. En los extremos de cada lado tienen las secuencias de terminales largas y esto va a permitir que estas secuencias de terminales largas ajusten su inserción a nivel del genoma del huésped y ayude a sintetizar sus propias proteínas, es decir, cuál
invasor perfecto a lo que es el genoma humano. ¿Quién va a integrar el DNA lineal en el DNA del huésped? Pues obviamente es la integrasa viral, otro de los blancos farmacológicos que tenemos inicialmente como un potencial antirretroviral de una buena eficacia. Este proceso de integración es muy específico, ya que solo se pierden 2 pares de bases en cada extremo, es decir, hay una pérdida muy baja de material genético. La elección del sitio blanco de integración al parecer es al azar, es decir, no se sabe muy bien si tiene alguna predilección, pero lo que se sabe hasta ahorita es que podría ser al azar, ya que no se sabe bien cómo es que se integra o cómo decide dónde integrarse el virus. El proceso de replicación termina con la transcripción del DNA proviral por la polimerasa 2 del RNA del huésped. Ojo, la retrotranscripción del VIH, y aquí es uno de los secretos por los cuales es tan difícil tratar esta enfermedad, es que la transcripción es de las que tiene más mutaciones a la hora de insertar las bases y sintetizar aminoácidos, y por eso es tan difícil el tratamiento. Esto hace un virus como que se va camuflajeando con el ambiente, entonces inventamos una diana terapéutica y no es útil, ya que el virus está mutando. Pasa algo parecido a lo que pasa con influenza, que el virus va cambiando constantemente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la verdad no hay mucho que hacer. Funciones de las proteínas reguladoras y accesorias. Esto solo es como un breviario cultural, no creo que se los pregunten, pero bueno, vamos a ver. Las TAT es un activador transcripcional que promueve la síntesis de transcripciones virales de longitud completa. REF promueve la exportación de las transcripciones no incorporadas e incorporadas de forma parcial hacia el citoplasma. NEF inhibe al receptor CD4 para promover la descarga del virus, y también lo hace con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 para interferir con el reconocimiento inmunitario. BPU ayuda a la destrucción de los linfocitos CD4 y la descarga de viriones. BPR promueve el transporte de partículas subvirales hacia el núcleo de las células que no se dividen. BPU y BIF incrementan la eficacia de la infección y producción del virus. Esto realmente no se lo tienen que aprender, solamente aquel que se dedica a VIH, pues esto sí lo tiene que saber bastante bien, ya que muchos aspectos de investigación están enfocados a esto. En epidemiología, ¿qué tenemos? Esto es un mapa a nivel mundial de los casos, la incidencia que tenemos de VIH. Se dice que en Norteamérica hay 1.5 millones de casos, en el Caribe es una cifra un tanto menor, de las menores del mundo, solo por encima de Oceanía, y vemos que países como los de África subsahariana tienen 22.5 millones. Imagínense la tasa que hay de casos de VIH. Aproximadamente casi son las 2/3 partes de la población mundial infectada con este virus. Realmente en África es un problema extremadamente grande. Realmente lo es para el mundo, pero en África es una zona específicamente donde está concentrada la mayor parte de la población con esta infección. La transmisión es por 3 principales formas. Podríamos considerar los hemoderivados como parte de la sangre, pero bueno, son sexual, sanguínea o por hemoderivados, y la de madre e hijo, ya sea por parto, por periodo perinatal o por leche materna. Realmente se ha demostrado que también en etapa fetal ocurre la transmisión, sin embargo no es de lo más frecuente. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto. La transmisión sexual es el método más frecuente de infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una carga viral alta y la presencia de lesiones ulcerativas, ya sea por ejemplo herpes, sífilis, chancroide. Todas estas elevan el riesgo de contraer la infección. ¿Por qué? Se dice que en la úlcera donde está la lesión, imagínense una lesión, un chancro, una úlcera de un caso de sífilis, en el cual todos los linfocitos están presentes cerca de la úlcera, ya que están evitando la infección, por así decirlo, la están limitando. Pero al entrar en contacto el virus de inmunodeficiencia humana, ¿cuál es su célula predilecta? Pues es el linfocito. Entonces hagan de cuenta que los linfocitos se exponen así, como alzando las manos, como diciendo aquí estoy. Entonces lo que pasa es que el virus
entra más fácil en contacto con células CD4. El riesgo general, cuando, por ejemplo, si un hombre sano tiene relación con una mujer sana o viceversa, es de 0.12% en promedio del riesgo de contagio. Hay cifras bastante específicas, como por ejemplo hombre-mujer, que es 0.08, mujer-hombre, que es 0.04, y hombre-hombre, que es de 1 a 4%, y se dice que esto es por lo delgada que es la mucosa rectal y el riesgo de que entren en contacto células del sistema inmune con el virus. Se dice que la circuncisión se asocia con menor riesgo de infección de VIH en varones heterosexuales, aunque esto pues solamente es en estudios observacionales. Uso de anticonceptivos orales también podrá aumentar el riesgo por modificaciones cervicales, modificaciones a nivel de pH y de moco cervical que pueda predisponer a un aumento en las lesiones cutáneas a la hora de tener las relaciones sexuales y por lo tanto aumentar el riesgo de tener un contacto de células CD4 con el virus de inmunodeficiencia. Esta es una tabla en la cual les muestro que la carga viral conforme va subiendo, ese es el número de copias, 1700, 13000, 40000, más de 40000 casi, cómo va aumentando el riesgo de transmitir la enfermedad si la carga viral es alta. Es decir, una persona que no está tratada con antirretroviral y que tiene VIH, obviamente tiene muchísimas más copias, entonces el riesgo de que contagie a una persona sana es mucho más alto que una persona que está tomando antirretrovirales. Por otro lado, se hace el comparativo cuando no tienen enfermedad genital ulcerosa y si la tienen, y vean que el riesgo cuando tienen enfermedad genital ulcerosa, como les mencioné, sífilis, chancroide o herpes, el riesgo aumenta muchísimo. Luego, la transmisión por sangre y hemoderivados. Todo esto incluye lo que es instrumental contaminado, transfusiones, agujas y jeringas. Y aquí hay un mito que se desmiente, que se dice que inyecciones subcutáneas o intramusculares no pueden transmitir el VIH. Esto es falso. Está totalmente comprobado que sí pueden transmitir el virus. Luego, el riesgo en Estados Unidos de infección por hemoderivados es bajo. Esto porque es un país que tiene altas medidas de salud pública para evitar el contagio de su personal de salud, ya sea del personal de salud al enfermo, del enfermo al personal de salud. Entonces la tasa de infección es muy muy baja. Por accidente ocupacional se dice que, por ejemplo, si tú estás en una cirugía de un paciente con VIH y hay un contacto de tu piel, de alguna cortada o algo con la sangre del paciente infectado, el riesgo de 0.3% si no se recibe tratamiento antirretroviral. Ojo, no se ha comprobado el contagio por sangre infectada con piel intacta o por saliva, ya que se dice que la carga viral en estas zonas es tan baja que no hay riesgo de contraer la infección. La siguiente forma de transmisión es la transmisión materno-fetal y del lactante. Se dice que el riesgo de que una madre le transmita el virus al hijo si no está recibiendo tratamiento antirretroviral es de 15-30%. El mayor riesgo es el perinatal, es decir, después del parto o de la cesárea, con un 50-65% de casos de contagio. Obviamente, como en todo, el riesgo es mayor si la paciente no está tratada o tiene una carga viral alta. Es un problema realmente de la atención de pacientes embarazadas con VIH. La carga viral se dice que para tener un menor riesgo de contagio es de menos de 1000 copias por mililitro. Si una paciente no cumple este criterio de carga viral, no puede tener un parto. Necesita ser por cesárea necesariamente para evitar un contagio al recién nacido. Tenemos que el VIH produce dos etapas principalmente de problemas. La etapa aguda, en la cual se da un síndrome retroviral agudo unas 6 semanas después del contagio, con un promedio aproximadamente de 2 a 3 semanas, con un síndrome semejante a una mononucleosis infecciosa, es decir, el paciente tiene fiebre, linfadenopatías, rash, el rash es un exantema maculopapular, mialgias y artralgias, es decir, se puede
pasar desapercibido con una gripe o con una mononucleosis sin problema. Síntomas menos comunes son trombocitopenia, leucopenia, diarrea, cefalea, transaminasas elevadas, hepatoesplenomegalia o encefalopatía. Todo esto para que se resuelva en 1 o 2 semanas y el paciente crea que solo fue una gripa. Pero el problema viene después, ya que esta enfermedad no causa síntomas hasta su etapa crónica, ya cuando las células CD4 están muy infectadas y cuando las cifras, por ejemplo, son entre 200 y 500, el paciente se arriesga a una candidiasis, a una neumonía, TB pulmonar, sarcoma de Kaposi, herpes zóster, linfoma, anemia, etcétera. O cuando tienen menos de 200 con una neumocistosis por neumocistis Hirobeshi, una histoplasmosis diseminada, una enfermedad fúngica, TB extrapulmonar, demencia por VIH. Cuando son menos de 100 se arriesga a toxo, a cripto, a linfoma del sistema nervioso central, a menos de 50 por micobacterias atípicas, citomegalovirus, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y todo esto debemos estarlo vigilando en el abordaje de un paciente con VIH, ya que se puede dar quimioprofilaxis como antibióticos o antiparasitarios o antifúngicos para evitar enfermedades. Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 100, pues recomiendan utilizar trimetoprim sulfamethoxazol o pirimetamina dapsona como antiprofiláctico como profiláctico para evitar una infección por toxo. El diagnóstico de VIH se realiza por medio de una ELISA. Primero, para detectar la infección. Este es un estudio barato y se hace positivo después de 3 a 4 semanas después de la infección aguda. Es el test de elección como screening para infección crónica, pero no es una prueba diagnóstica como tal, ya que la prueba de ELISA, si sale positiva, necesitamos hacer una prueba confirmatoria, ya sea un Western blot o una carga viral. Estas dos confirman el diagnóstico de VIH. El conteo de CD4 se realiza como abordaje del paciente, ya que mide el grado de inmunodeficiencia que tiene el paciente actualmente y es el marco a seguir para dar quimioprofilaxis con los antibióticos que les estaba platicando hace rato. La genotipificación de VIH solo se realiza en centros muy específicos en los cuales se detectan mutaciones que confieren resistencia a antirretrovirales. Se dice que 10 a 20% de pacientes tienen una mutación para resistencia a más de un antirretroviral, y esto es preocupante ya que se ve que va aumentando la cifra. Una de las cosas que nos preguntamos es, una vez que ya hice el diagnóstico, ¿inicio tratamiento o no inicio tratamiento? Y aquí les pongo las guías que se recomiendan para iniciar tratamiento. Se dice que debemos iniciar antirretrovirales cuando la cuenta de CD4 es menor de 500 o el paciente tiene síntomas. Solo considerar en situaciones muy específicas y ahora sí que mucho al juicio clínico cuando la cuenta es mayor de 500. Mujeres embarazadas y pacientes con nefropatía asociada a VIH y pacientes con hepatitis B se les da tratamiento sin importar el conteo de CD4. Entonces, toda mujer embarazada con VIH debe recibir tratamiento, no importa la cuenta de CD4 que tenga. ¿Cómo se da el tratamiento? Se da 2 inhibidores nucleócidos de transcriptasa reversa más un inhibidor no nucleócido de transcriptasa reversa o un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Esta es la terapia HART y que se debe dar con los criterios anteriores para iniciar el tratamiento. Los esquemas que recomienda las guías de infectología es el efavirenz con tenofovir emtricitabina o ritonavir con darunavir o tenofovir con emtricitabina o ritonavir atazanavir con tenofovir o emtricitabina o raltegravir más tenofovir emtricitabina. Todo esto es un tratamiento donde se utiliza dos análogos de nucleócido y un no nucleócido o un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Aquí les muestro los que son llamados inhibidores de transcriptasa reversa de nucleócidos, que son sidobudina, que se utiliza también en embarazadas principalmente, de los más antiguos, estabudina, didanosina, lamivudina, emtricitabina, abacavir y tenofovir. Generalmente, como les mencioné, el tratamiento inicial es emtricitabina con tenofovir, ya que la
la cantidad de efectos adversos y la cantidad de resistencia son menores que con otros fármacos. Los inhibidores no nucleósidos de transcriptasa reversa son nevirapina, efavirenz y emtravirina. Ojo, el efavirenz no se utiliza en embarazadas ya que es teratogénico. Los inhibidores de proteasa tenemos atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir y tipranivir. El más común que les pregunten es indinavir, que causa generalmente nefrolitiasis. Se asocia a los cálculos de indinavir bastante frecuentes en la población que toma este medicamento. Inhibidores de la fusión de membranas tenemos la enfuvirtida, que es muy raro que se utilice en México, y tenemos antagonistas de CCR5, el receptor al que se une el GP, que es el Maraviroc, y tenemos los inhibidores de integrasa, uno de los más recientes, que es el Raltegravir. ¿Cuándo se hace el diagnóstico de SIDA? El diagnóstico de SIDA se hace cuando la cuenta de CD4 es menor de 200 o cuando tiene alguna de las siguientes infecciones que les muestro en esta lista, que son infecciones bacterianas múltiples o recurrentes, candidiasis bronquial en tráquea o pulmones, candidiasis de esófago, un carcinoma cervical invasivo, coccidioido, criptococosis, criptosporidiosis, citomegalovirus, encefalopatía, herpes con úlceras crónicas, histoplasmosis como ya les había mencionado previamente, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt. Todas estas, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis, diseminada extrapulmonar o en cualquier sitio, neumocistosis, salmonela. ¿A qué voy? Casi todas las infecciones que se le asocian a VIH, si la presenta el paciente, ya se puede dar el diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o con que cumplan que tengan CD4 menores a 200. Y se dice que hay una infección avanzada por VIH cuando la cuenta es menor de 50. Y bueno, eso es todo por ahora. Solamente es hablar sobre las generalidades del VIH, no entraremos mucho en detalles, ya que el video sería larguísimo. Y aún tienen una carrera completa para estudiar este virus, del cual cada día salen investigaciones nuevas. Entonces, espero que les haya gustado toda la lista de virología. Como les dije, si se me olvidó algún virus, pues escríbanlo aquí abajo, creo que no. Pero bueno, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en todos los aspectos de la carrera, y nos estamos viendo muy pronto. Chao.